¿tú crees que el problema de drogas en México está siempre asociado a la violencia? Tiene que ver con el mercado de armas de Estados Unidos. El Estado perdió capacidad y lo fueron ganando los criminales, que además tenían muchas más armas. No hay reforma judicial, no hay reforma policial, no hay reforma administrativa que te aguante tener 700 armas diarias en tu país. El problema criminal que tiene México no lo tiene ningún país del mundo. 5 palabras. ¿Cómo podemos vivir mejor juntos? De eso se trata. Una buena presidenta, un dictador, es un racista. Un buen presidente, ¿Cuál es la gran contribución de Andrés Manuel? haber puesto a los pobres primero. ¿Cuáles son los problemas hoy de México? Pues bienvenidas y bienvenidos al podcast La Trinchera. Este es un espacio que construimos para hablar sobre un montón de temas de México, del mundo, relativos a la política, a la sociedad, al fútbol, al arte, a la tecnología, de una forma tranquila, organizada, pausada, honesta, transparente, sobre todo en momentos donde el mundo y nuestro país en concreto pues está experimentando mucha emoción, sobre todo potenciada aquí en las redes sociales. Y para este primer episodio tenemos un invitado que me hace muy feliz que esté con nosotros. Él no lo sabe, pero creo que tenemos muchas cosas en común. Ya lo iremos viendo ahora en la entrevista. No sé si presentarlo como un intelectual, un académico, un activista, un opinador o todo eso junto, pero está con nosotros Carlos Pérez Ricard. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Oye, primero, ¿tu apellido es como vasco, catalán? ¿Qué es Ricard? No, es catalán, de origen catalán. Mis bisabuelos migraron a México a principios del siglo XX. Ajá. Y de ahí viene. ¿Y tú ya naciste en México? Yo nací en México, también mis padres nacieron en México. En la Ciudad de México. Y soy mexicano, por nacimiento y vocación. Está muy bien. Oye, Carlos, pues mira, vamos a platicar de un montón de cosas. Como yo decía ahora en la entrada, creo que vamos a tener muchas cosas en común. Algunas cosas, Vamos a ver. Muchas cosas y diferencias irreconciliables, pero que eso lo hace más interesante. Pero me gustaría que empezáramos hablando un poco quién eres tú, ¿no? O sea, en los últimos años, pues te convertiste en una voz importante de nuestra generación. Somos más o menos contemporáneos en el análisis político, en la opinión pública, porque pues eres de esas caras relativamente nuevas, ¿no? Pero que han sido muy precisas en las opiniones que dan y en el análisis del mundo. Entonces, tú naciste en Ciudad de México, ¿y dónde estudias la escuela? ¿Dónde vives? Bueno, muchas gracias. Gracias por lo que dices. Yo nací en la Ciudad de México, en efecto. Crecí acá, hice aquí mi preparatoria en el Colegio Alemán. Luego tuve la suerte de hacer la carrera en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, una experiencia que me cambió para siempre. Al mismo tiempo hice la carrera en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, aunque solo la terminé en el Colegio de México. Okay. Y muy joven, me parece que a los 22 años o así, fui a hacer estudios predoctorales a Berlín, Alemania. Yo hablaba ya alemán, entonces tuve la chance de entrar muy rápido allá a la universidad. Y hice el doctorado en Alemania, en Berlín, donde viví 7 años. Después de ello empecé a dar clases también en la Universidad Libre de Berlín. De ahí me fui para Oxford. Bueno, el doctorado fue en Ciencia Política. En Oxford hice un postdoctorado y luego fui allá maestro en Historia. En Historia, trabajo en la Facultad de Historia. Okay. Y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de St. Anthony's College. Y hace 6 años, en 2020, en plena pandemia, volví a México, al CIDE, donde tengo una plaza de profesor, porque yo quería volver siempre a México. Siempre tuve claro que todo este periplo, Alemania, Inglaterra, era siempre temporal. Nunca me interesó demasiado quedarme allá. Aprendí todo lo que pude al estar allá, ciencia política, historia. Me volví más un diletante, no tengo una rama disciplinar clara, aunque soy profesor de Relaciones Internacionales, pero un poco por mi pasado puedes ver que más que un académico o un intelectual, soy alguien que le interesa responder preguntas, fascinado por responder preguntas. Entonces, si tiene que ver con historia, con política, con economía, con ciencias sociales, todo lo que es humano me interesa. Y eso lo he intentado pues, dejar claro en las cosas que he escrito, en las cosas que digo, responder cuestiones interesantes. Y eso hace 6 años volví a México. Estoy feliz de estar vuelto, nunca me arrepentiré de esa decisión. Y desde hace un año también soy librero. Okay. Tengo una pequeña librería con mi esposa, con un socio, con Javier Corral, y que me hace muy feliz también la parte de ser librero, porque esa parte de estudiar literatura que nunca concluí del todo, pues le estoy empezando a retomar. Claro. Y más que un académico ya empieza a ser más mi personalidad, la de librero, de alguien que quiere dar a la gente cosas que lea. Eso me apasiona con mis estudiantes, con mis amigos, con mi esposa.
con la gente que quiero. Bueno, pues ahí tienes la primera similitud. Mis padres fueron libreros también. Mi papá llegó a México en los 80s, te decía, fuera de cámara, de Uruguay, y lo que nos dio de vivir a nosotros fue una librería. No te lo creo. Aunque ¿Cómo no se lo llamaba creas. esa librería? Librería Unicornio, está en la Condesa, Ajá. cerca de acá. Era ahí por el Parque México. Sí. Ahí, o sea, eso pagó mi escuela. ¿De verdad? Todo, te lo juro, increíblemente. Entonces, No tenía ni idea. sí, Es una gran similitud. yo lo sabía. Y sabía de tu librería, pues, porque la anunciaste con Javier Corral, ¿no? En su momento. Lo anunciaste cuando yo trabajaba en Chihuahua. Ah, sí. Claro, entonces otra similitud. Yo allá iba a veces a la librería que tiene Javier en Chihuahua, y me acuerdo mucho cuando la presentaron juntos. Bueno, me acuerdo en los medios. ¿No? Está bueno que el público lo sepa, porque es la única librería, yo creo que de cualquier parte del mundo, que fue clausurada el día en que fue inaugurada. Cuando la abrieron, la clausuraron. A ver, pues cuéntanos un poco de eso. Quiero regresar a lo del Colegio de México y eso. Ahorita hablamos. Pero ya que lo tocaste, a ver, cuéntanos Es un poco. muy importante porque Javier Corral es una persona que yo siempre admiré, mis padres admiraron, sigo admirando mucho. Después de que termina de ser gobernador de Chihuahua, me parece que es en 2021, decide que no va a hacer más política y se va a dedicar a su gran pasión, Claro, que son los libros. Él tiene una gran biblioteca en su casa, es un gran conocedor, diría que él sí es un intelectual, en más de un sentido, ha escrito también muchas cosas, y decide que deja la política, aunque luego no la dejó, pero sí construyó con todos sus ahorros la librería Sándor Márai, claro. en honor al escritor húngaro Sándor Márai, que por cierto se suicida en 1989 en la ciudad de San Diego, pues muy cerca, digamos, ya de la frontera. Y decide apostar, Javier, todos sus recursos, todos sus ahorros, incluso su casa de campaña, en lo que hoy es Sándor Márai, Chihuahua. Yo te diría que debe ser una de las librerías más bonitas de todo el norte de México, seguro, y probablemente del país. Y bueno, él está combatiendo la corrupción allí en Chihuahua, entre otras personas, con César Duarte y con María Eugenia Campos. Y en represalia, digamos, ese combate a la corrupción, él puso preso a César Duarte, a Javier. Es que le cierran la librería el mismo día en que la abre, con Juan Villoro ahí, con Serna ahí, con grandes escritores ahí, enfrente hacen el ridículo y termina por potenciar la librería, porque lo que termina sucediendo es que eso es primera plana del periódico. Claro. Y entonces le vino muy bien a la librería haber sido clausurada. No lo dudo. Bueno, Javier tuvo ese evento y luego tuvo una eventualidad acá en la Ciudad de México también bastante incómoda, que lo intentan incluso detener. De manera ilegal, el gobierno de Chihuahua intenta detenerlo aquí en México, ¿no? Claro. Nosotros conocemos a Javier, inmediatamente Vanessa y yo, mi socia, mi esposa, conocemos a Javier, inmediatamente conectamos mucho en muchos aspectos, con muchas cosas en común, y decidimos pues poner acá Sándor Márai, Ciudad de México, que además está abajo de mi casa. Okay. Y que podemos nosotros atenderla siempre que podemos. Y hemos hecho, creo, en un año, un lugar muy pequeñito, es un lugar muy pequeñito, pero que en realidad es muy grande. Si se le ve, digamos, en su capacidad de traer gente, de conectar. Estuvo aquí ya Javier Cercas, el propio Juan Villoro, Premios Alfaguara. Hemos tenido cualquier cantidad de gente, unos 80 eventos en un año en Sándor Márai, Ciudad de México. O sea, que estás viviendo el sueño. Tienes tu trabajo y tu casa juntos, das clases en el CIDE, te las llevas tranquilito, o sea, que perfecto. Bueno, tranquilo en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Y si tuviera que definirme, porque al principio hablábamos de eso, diría que soy un tipo afortunado. Sobre todo soy un tipo afortunado. Tuve siempre mucho amor por parte de mis padres, tuve una infancia muy feliz, y siempre hice lo que quise, muchos amigos, y después la fortuna me sonrió, me sigue sonriendo, y creo que lo que he podido construir alrededor de los años tiene que ver mucho pues, con esa fortuna. De hecho, antes de comenzar el programa hablábamos sobre el éxito. Claro. No porque yo sea exitoso, pero decía que la métrica, bueno, que el éxito se construye por tener por alguna virtud, pero sobre todo por mucha fortuna. Y yo he sido muy afortunado en pues, poder vivir de mi trabajo, que es increíble. Ser profesor de una universidad pública en México es algo que a mí me honra muchísimo. Tener estudiantes buenos, inteligentes en una universidad pública es algo que yo no cambiaría por absolutamente nada. Y la librería ha venido a pues, hacer mi vida todavía más increíble. Más completa, ¿no? A ver, hablando de esto de la virtud, de la suerte, de los escenarios
a veces improbables, pero que suceden. Tú fuiste al Colegio de México, ¿te gustó el Colegio de México? ¿No te gustó? Fíjate que yo conozco mucha gente del colegio, le tengo un aprecio grande al Colegio de México, a pesar de que yo no estudié ahí, mi hermana está estudiando ahí, pero todos coinciden en que la pasan muy mal. No, a mí, la pasan muy mal en la licenciatura ahí. A mí me pareció increíble. Diría que el colegio me cambió la vida. Le estaré siempre agradecido a quien haya creado el Colegio de México, a quienes crearon el Colegio de México, a quienes pensaron el Colegio de México, una institución de élites gratuita, pública, que además te da un poco de dinero para que uno pueda vivir. Mis mejores amigos siguen siendo del Colegio de México. Yo cuando llegué ahí dije, hay un lugar para mí en este mundo que quizás yo no había encontrado hasta los 18 años. Estudié Relaciones Internacionales, que es en realidad es un lugar, es ir a un lugar a leer historia, a leer sobre China, a leer sobre India, sobre Japón, a conocer teoría, a conocer método. Para mí fue empezar a conocer el mundo. Claro, y de estar siempre agradecido. Disfruté cada día de esos que estuve en el Colegio de México. Además, como yo hacía la carrera en la UNAM, en las tardes iba a la UNAM. Esos 4 o 5 años que estuve ahí, del 2006 al 2010, fueron quizás los años de mucho aprendizaje en mi vida. Siempre estaré agradecido. Y el CIDE es un poco lo mismo. El CIDE hace lo mismo. En realidad, yo digo, son instituciones que educan personas, no enseñan alumnos, educan personas. El trato con los profesores, las lecturas que te dan, que te sugieren, creo que me ayudaron mucho a tener, digamos, una buena base intelectual para el resto de mi carrera. Quizá ese es el sistema educativo al que habría que transitar, ¿no? No solamente en las ciencias sociales, sino en general en México. Tú estudiaste el doctorado en Alemania. La educación allá es gratuita, es bastante homogénea, no importa mucho si estás en el sur, en el norte, en el este, donde sea más o menos, o sea, como en todo hay diferencias en cualidad, en capacidad institucional, pero básicamente los países como Alemania lograron hacer que, sin importar donde nazcas, tengas acceso más o menos... Tengas oportunidades. Una oportunidad buena en educación, ¿no? Y eso me permite conectar con tu doctorado. Entonces tú vas, y ahí ya quiero hablar mucho de lo que tú hablas, de tus libros. Me trajiste acá un libro que te lo agradezco mucho, La violencia vino del norte, y vamos a hablar de eso. Salió apenas hace unos días, así que... Aquí está, para que lo busquen. Ahora me lo va a firmar Carlos, va a ser mi primer libro firmado por ti. No el primero que tengo, pero sí el primero firmado. Te vas a Alemania y tú empiezas a estudiar política de drogas y te gusta meterte a explicar el crimen organizado, pero mucho más en política de drogas, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, primero quiero decir que es un lugar subexplotado por los estudiantes mexicanos que de pronto quieren hacer un posgrado. De acuerdo. Siempre es Estados Unidos, Inglaterra. Estados Unidos. Claro. Yo siempre tuve claro que no quería ir a Estados Unidos. Claro. Que yo quería ir de Europa. Yo hablaba alemán, esa me hizo la cosa mucho más fácil, claro. Pero se pueden hacer posgrados en inglés sin ningún problema. Y que así como digo Alemania, puedo ir a Inglaterra, Francia e incluso los países bálticos, que ofrecen muchas becas. Yo estoy en algunos comités y me sorprende que no hay suficientes estudiantes queriendo ir a hacer doctorados o maestrías allá y toda la atención está puesta en Estados Unidos. Yo voy a Alemania un poco por el alemán, pero sobre todo porque yo quería escuchar música. Okay. Me gusta mucho la música clásica. Espero que también haya me gusta, una similitud ahí. Esa no la tenía registrada, ¿no? Pero otra que mucho. Yo no toco música, pero me encanta la música. Okay. Y siempre quise ir a escuchar a la Filarmónica de Berlín. Yo crecí escuchando los discos de Claudio Abbado, de Karajan, de mi padre. Y yo quería ir a estudiar a Alemania, yo quería estudiar a Berlín para ir casi cada día a la Filarmónica. Y en realidad encontré un pretexto académico para cumplir un sueño personal. Qué interesante. Y ahí estuve 7 años y en efecto escuché mucha música. La verdad es que el estudio siempre fue secundario para mí en ese momento, aunque también obviamente pues, me dediqué a hacer ahí el doctorado. Yo voy a Alemania, es una historia un poco larga, pero la intentaré sintetizar, claro. Queriendo estudiar historia de la filosofía mexicana y latinoamericana en Alemania y sus relaciones con Alemania, porque de un poco eso había ido mi licenciatura, mi tesis de licenciatura. Y ahí me doy cuenta, estoy hablando de 2010, 2011, que yo no quiero dedicarme a hacer cosas que no son interesantes o importantes para México. Entiendo. Yo tengo, digamos, una noche y digo, no puedo seguir estudiando esto, quiero entender qué diablos está pasando en México. Recuerdo muy bien la circunstancia, me parece que era la desaparición o el haber encontrado a los migrantes de San Fernando, Tamaulipas, muertos, 72 muertos
Me parece que estamos hablando del año 2011, por ahí. Digo, ¿qué diablos está pasando en México? Yo no puedo estar lejano a esto. Tengo que hacer algo al respecto o entender qué diablos está pasando en México. Vuelvo unos meses para acá, aplico otra beca ya con un tema de investigación en torno a crimen organizado y seguro. En un momento en el que en México había muy pocos expertos en seguridad, de hecho todavía, pero que muy pocos expertos o así llamados expertos en seguridad. Había muchos periodistas, hay muchos periodistas, pero pienso que no se ha construido, y antes menos, una disciplina de la seguridad. Gente que estuviera formada en torno a ello, y yo digo, bueno, yo quiero entender de qué diablos hablamos cuando hablamos de seguridad, de qué diablos hablamos cuando hablamos de crimen organizado, de qué se trata todo eso. Y es así como comienzo a buscar profesores que estudien esos temas, a ir a congresos, a tomar clases sobre ello, e intentar volverme, si no un experto, si alguien que pueda hacerse esas preguntas y tener algunas teorías para responder esas preguntas. Y entonces escribo un libro, bueno, mi tesis, pero empiezo a investigar sobre el papel de la DEA en México. Me interesa el papel de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Hago un trabajo histórico, vivo un tiempo también en Washington, para ir a los archivos ahí en Washington, y escribo una tesis de eso que luego se convirtió en un libro que se llama 100 años de espías y drogas, que publiqué años después. Pero en realidad fue eso, ¿no? Como el despertar de alguien que dice, no quiero dedicarme a estudiar algo que puede ser interesante y original, pero que nada va a poder contribuir a la discusión pública en México. Y me siento muy afortunado también de haber podido dar ese giro en el doctorado que me ha llevado, digamos, a estar aquí donde estoy ahora. Claro, además tú y yo somos de una generación que pasó su adolescencia y el inicio de la juventud con el inicio de la guerra contra el crimen organizado. Nos tocó exactamente ese periodo. Entonces es un momento que atraviesa un momento importante en nuestra vida. Nuestra manera de acercarnos a la política, a la sociedad, al mundo, está fuertemente influido por un momento de altísima violencia, ¿no? Al menos ahí cuando viene parte de nuestro despertar intelectual. Yo recuerdo 2006 estar entrando a la universidad. 2007, que lo tengamos claro, febrero de 2007, es el momento más pacífico probablemente en la historia de México. Claro. 6 o 7 homicidios. 6 o 7 por cada 100,000 habitantes. Imagínate. 2 años después estamos en 25 homicidios por cada 100,000 habitantes. Casi se triplica Es una locura. el número de muertos en 2 años. Claro. ¿Qué diablos pasó ahí, no? O sea, es un poco las cosas que empezamos a vivir nosotros, que intento, por cierto, reflejar en este libro o responder esa pregunta de qué diablos pasa, qué pasó ahí. Pero como tú dices, tiene que ver con nuestro despertar intelectual y vivirlo ya como adultos, ¿no? Eso de la guerra contra las drogas. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el propio expresidente Calderón al respecto y su argumento, que es público, ¿no? Pero lo conversó ahí muy en corto conmigo. Él está seguro que ese incremento en la tasa de homicidios y en el nivel de violencia no se debe a la actuación del Estado, ¿no? Sino al comercio internacional. Y que básicamente a partir del Telecán, pues el consumo de todos los bienes y servicios en México se incrementa y por tanto hay un mercado de drogas que crece y que se inserta, digamos, dentro de esa misma lógica de altísimo consumo, ¿no? Es un poco su justificación, ¿no? Para no hacerse cargo, desde mi punto de vista, de una política de Estado que él definió, se ha dicho mucho, para legitimarse o no, lo que sea. Pero ¿cuál es tu opinión? Tú eres un especialista en el tema. Entonces, ¿tú crees que el problema de drogas en México está siempre asociado a la violencia? ¿Son dos fenómenos que convergieron en un momento muy específico por decisión estatal? ¿O casi que la historia estaba escrita y eso iba a suceder sí o sí? Es la pregunta sobre la cual gira este libro, La violencia del norte. No te voy a contestar todo para que lo veas y lo discutamos. Pero el primer capítulo en realidad es una revisión de todas las tesis, incluida la que expone aquí el presidente Calderón, cuyo problema es que siempre está muy seguro de las cosas y nunca se atrevió a preguntarse si quizás pudiera estar equivocado. Claro. Entonces, a ti no te llamó para preguntarte. A mí no me llamó, hubiera leído el libro. Reviso todas las teorías que se han escrito sobre el tema y se ha escrito muchísimo. Hay gente que lleva 10 años, 15 años escribiendo sobre este tipo de cosas. Alejandro Hoppe, por ejemplo, escribió grandes textos en torno a ello. Y yo voy revisando todas las teorías y todas tienen algo de verdad. Porque cuando uno empieza a estudiar ciencia social,
se da cuenta que en realidad pues todo es multifactorial, todo importa un poquito. Claro. Para mí el tema central de lo que sucede en México entre el 2006 y 2009, en efecto, no tiene que ver con la estrategia de Felipe Calderón, aunque algo hay de culpa en ello. Okay. No le eximo de responsabilidades políticas y de la manera en la que ejerció el poder. Para mí el punto central de lo que sucede en 2007-2008 tiene que ver con el mercado de armas de Estados Unidos. Se da una flexibilización de ese mercado muy pronto, en 2005-2006, empiezan a producirse más armas, muchas más armas que antes, y empieza a ser más barato para los grupos tener justamente esas armas, que además son mucho más potentes. Eso que se llama cadencia de disparo también, de poder disparar solo unos cuantos tiros por minuto, comienza a poder disparar 700, 800 tiros por minuto. Esas armas no estaban al alcance de los grupos criminales antes de 2006, y sí lo están en 2008, en 2009, en 2010, y lo siguen estando. Al tener esas armas, esos grupos empiezan a diversificar también su mercado criminal, y entonces comienzan a entrar otros negocios en los que no estaban. Si te dedicabas solamente a comerciar marihuana, de pronto tienes esas armas y tienes la posibilidad de extorsionar al migrante, de cobrar piso, de una serie de actividades criminales que no tenías antes acceso. Y así empieza el círculo vicioso que nos tiene hasta acá. En realidad, la posibilidad de esos grupos de tener estas armas y el Estado mexicano que no sabe cómo enfrentarse ante ello. Y la respuesta de Felipe Calderón pues tiene sentido en función de pues el reto criminal que tiene, pero no se da cuenta que al ir contra esos grupos en realidad lo que va a ocasionar es balcanizarlos, es hacer más, pero más pequeños y mucho más violentos. Me parece que ahí está, digamos, la raíz de ese gran problema. Y si ahí está la raíz del problema de la criminalidad en las armas, me parece, a ver qué te parece, ahí también está quizás parte de la solución. Si no atendemos el tema de las armas, lo que expongo en este libro, no vamos a salir jamás de nuestra epidemia de violencia. No, me parece que es la tesis con la que más coincido. Bueno, a ver, el gobierno mexicano hizo el intento. Metió una demanda en el sexenio pasado, al final la perdieron en los tribunales estadounidenses. Uh-huh. Entonces, parece ser que el camino en la relación bilateral de México-Estados Unidos en torno a las armas no es nada sencillo por los intereses que mueve, por el dinero que representa, pero además porque hay una visión desde el norte, me parece, de no reconocer el hecho, ¿no? De simplemente decir, el problema son los criminales mexicanos que tienen sombrero, están en la sierra, traen unas armas bien grandotas que nunca dicen de dónde vienen, ¿no? Y nos están inundando de fentanilo, de droga y de opiáceos y lo que sea, ¿no? Pero me parece que el problema que tú planteas me lleva a otra pregunta que te quiero hacer, que es, se plantea el problema de la droga como un elemento, o el tráfico de drogas como un elemento del incremento de la violencia en México, en un momento en el que el Estado mexicano también se está transformando. O sea, se abre el sistema de partidos, se vuelve plural, ¿no? No sé si es una democracia, si no lo es, una democracia electoral, como le queramos llamar, pero se abre, representa a más partidos, pero no construye más capacidades. Eso es. ¿No? Y al no tener más capacidades, pues ahora tienes lo que tú dices, unos grupos criminales que tienen acceso a unas armas tremendamente poderosas que ya no responden necesariamente de forma vertical al presidente de la República o al gobierno federal y que enfrentan al Estado debilitado, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Es que la paradoja es esa, y no es original nuestra. Sandra Ley, Guillermo Trejo la tiene en su libro, me parece que se llama Votos y Drogas. En realidad, lo que sucede con la transición es que el Estado no solamente no gana capacidad, pierde capacidad. Claro. El sistema multipartidista, nuestra democracia, en realidad, en lo que realmente resultó es una fragmentación del poder. En una metáfora, el centro se dividió. Claro. El Estado perdió capacidad y lo fueron ganando los criminales, que además tenían muchas más armas. Mira, según nuestras estadísticas, son unas 647 armas diarias que habrían entrado a México entre el 2006 y 2016. 2 millones de armas en una década son unas 647 armas diarias. ¿Y cuánto dinero es eso? Es muchísimo dinero, ¿no? Obviamente hemos intentado cuantificarlo, aquí está. Pero un poco la conclusión a la que yo llego es que no hay sistema político que te aguante eso. No hay reforma judicial, no hay reforma policial, no hay reforma administrativa que te aguante tener
700 armas diarias en tu país. Y si a eso se le agrega la parte estructural que tú ya mencionas, que tiene que ver con la pérdida de capacidades, porque eso significó realmente nuestra transición. Bueno, en realidad nuestra fragilidad es, digamos, la hija bastarda de nuestra democracia. Claro. Por eso creo que hay que hacer muchas críticas a ese momento, porque ese momento sobre todo fue nuestra imposibilidad de hacerle frente, no solamente al crimen organizado, sino a las élites económicas que fueron capturando también muchos más espacios dentro de los gobiernos federales y de los estatales. Erosionaron completamente la capacidad de este país. Cuando se haga una lectura crítica de lo que fue la transición, nadie va a estar pensando en lo libre que fueron las elecciones, sino en cómo los gobernadores que elegimos libremente se convirtieron en criminales. Yo creo que es la gran tragedia del periodo 2017. Pero para no dejar la idea de que tú estás en contra de la democracia, porque ya puede estar el fantasma de esa idea, ¿cuál era la alternativa? Es decir, tienes un sistema autoritario bastante cerrado que se empieza a fragmentar, se empieza a quebrar por sus propios vicios, ¿no? Y por los propios factores internos y externos que pudieron existir. Pero, digamos, ese camino parecía tener un fin, ¿no? Es decir, el sistema autoritario ya no parecía tener oxígeno para vivir. No. ¿Cómo debió ser la transición para que esto que tú mencionas se hubiera tenido desde el inicio, ¿no? Esto y muchas cosas asociadas a ello. La reforma al ejército, a las Fuerzas Armadas, que siguen siendo brutalmente opacas, ¿no? En nuestro país, a pesar del control masivo y cada vez más creciente de tareas administrativas que tienen, etcétera, etcétera. ¿Cómo debió ser esa transición? Dos temas. El primero tiene que ver con que además esto fue acompañado del desmantelamiento de parte de la estructura estatal desde los años 90, que tiene que ver, digamos, con la arquitectura neoliberal, que además ayudó a que este proceso todavía fuera mucho más potente. Entonces, me parece que hizo mucho daño también eso, el desmantelamiento de empresas productivas del Estado y todo lo que significó, digamos, el andamiaje neoliberal en ese momento. Pero también lo que no hubo, y esto lo estudié porque, entre otras cosas, en México, a lo que me dediqué del 20 al 23 fue ser parte de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. De hecho, uno de los 4 comisionados que terminamos por publicar un informe de más de 5,000 páginas en donde damos cuenta que digamos, el sistema represor, las relaciones de coadyuvancia entre el crimen y el Estado se forjan en la década de los 70 en México y no se terminan nunca por destruir en el año 2000. La transición no reconoce justamente cómo se forjan esas estructuras criminales, criminales en donde están abogados, fiscales, ministerios públicos, gobernadores, policías. No le interesa deshacer eso y entonces sigue viviendo con la estructura autoritaria después del año 2000. Es decir, nunca se atrevió a decir tenemos que separar justamente esas estructuras criminales del Estado, porque en realidad la lógica autoritaria pervivió a nuestra democracia. Nada más lejano de mi formación y de lo que creo que apostar por un sistema democrático. El tema es que, escondido en una estructura formalmente democrática, terminamos viviendo en una lógica autoritaria que además ahora sí se defendía de demócrata. Y eso le hizo mucho más daño porque por fuera eras demócrata, pero las lógicas autoritarias supervivían en toda la estructura estatal. Y si eso es cierto a nivel federal, a nivel estatal fue brutal. La traición de la democracia da por los gobernadores, por todos los gobernadores, al mantener ese tipo de estructura. Esa fue una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad al darnos cuenta cómo en realidad muy poco cambió fuera de ciertas islas, digamos, islas democráticas, que fueron algunos órganos autónomos y algunas cosas que ya no eran parte de esto, pero nunca se interesó la élite política en tomar en serio nuestro pasado para construir el futuro. En una frase, la impunidad del pasado justamente es lo que permitió la impunidad del futuro. Sí, en ese tema a mí me gusta poner sobre la mesa la categorización de régimen que defienden Levitsky, que defiende Andreas Schedler, que defiende Gibson, todos ellos, porque nos permite demostrar que parece ser que el sistema político mexicano abrió la competencia y ya, ¿no? Y se quedó ahí. Entonces, no transitó una democracia liberal, en el mejor de los casos, o en el peor, ya me lo dirás tú ahora, vamos a tener un debate sobre el liberalismo, pero es como que decir que en algún momento en el Colegio de México te lo comentó a ti Denise Dresser, ¿no? La democracia es perder y ganar elecciones, ¿no?
A mí me queda debiendo esa definición, Sí. ¿no? Porque puedes ganar y perder elecciones de un montón de formas y para un montón de cosas, ¿no? Y me da la impresión de que la generación de la transición se quedó con esa idea. Es como el PRI, entiendo también de dónde veníamos, no veníamos del paraíso de régimen, pero dejamos de lado lo que se hace con el poder, ¿no? O sea, no solamente cómo llego al poder, que es relevante, Sino qué se hacía. ¿qué se hace desde ahí, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que dices le da el punto, ¿no? Y conecto ahora con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es, a ver, tú decías, a nivel federal está comprobado, por lo menos frente a una corte de Estados Unidos, que el crimen organizado estaba instalado en el gobierno federal, ¿no? Y no en cualquier lugar del gobierno federal, sino en la Secretaría de Seguridad, que debía responsabilizarse de la política criminal. Del tipo que construyó 12 años 12 la política años. de seguridad, no sé, 12 años, 12 primero en la años. AFI y después como secretario de seguridad. Entonces, en ese sentido, si ahí no se rompe ese pacto de impunidad criminal, ¿cómo se rompe después? ¿O no se ha roto? Yo creo que no se ha roto. No se ha roto. Muy a mi pesar, me parece que tampoco el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se atrevió a reformar de verdad la colusión entre crimen y Estado y enfrentarla. No se rompió el pacto de impunidad, ni siquiera con la administración anterior, y tampoco miró los crímenes del pasado. Intentó deshacer esos nudos que, insisto, fueron creados en la década de los 80. No se crearon nuevas instituciones o diferentes instituciones. Mucho que me pese la reforma judicial, nada de lo que dice la reforma judicial está destinado a cambiar esas lógicas autoritarias. Entonces seguimos viviendo en un estado en donde hay instituciones y circuitos completamente cooptados por intereses criminales y no hay todavía un interés, no lo veo tampoco en esta administración, mucho que me pese otra vez, ese interés por ir ahí, porque también entiendo el trade-off, ¿no? O sea, es también perder también espacios de gobernanza, perder algunos equilibrios que te permitieron ser candidato o candidato y luego presidente o presidenta, y que han preferido convivir con esas lógicas autoritarias mucho más de lo que a mí me gustaría reconocer. O sea que el edificio de incentivos que tenemos, si te entiendo bien, exactamente, está hecho para que el pacto criminal permanezca en el tiempo, porque todos se benefician un poco de él, ¿no? O sea, aunque en términos agregados el daño es inmenso, sobre todo para la sociedad, para el Estado mexicano en su conjunto, los actores que lo operan se benefician constantemente de él. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Creo que se deben muchas reformas. Una reforma, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Si vamos a darle esa importancia, relevancia a las Fuerzas Armadas en nuestra política de seguridad, tenía que haber sido antecedido por una reforma en ese sentido. Entonces, creo que dejó mucho que deber. Déjame ir al punto de la democracia y de las definiciones de la democracia, porque en efecto, para el proyecto liberal se trata de ganar o de perder elecciones. Claro. Para mí, la democracia es lo que quiera la mayoría, siempre respetando evidentemente las minorías, pero sobre todo lo que quiera la mayoría. Y el respeto a las decisiones mayoritarias para con esa decisión mayoritaria poder ejercer el poder. De eso se trata, porque al liberalismo le interesa mucho el tema de la separación del poder. Y lo entiendo como método, pero no como doctrina o no finalmente pensar qué se hace con ese poder. Por eso ha dejado mucho que deber la teoría que se hizo durante la transición, porque al final lo interesante era cómo dividimos y cómo separamos, y cómo dividimos y separamos, cómo hacemos organismos autónomos, pero nunca nos preguntamos autónomos de quién o para qué, pensando que el poder no era una pregunta central sobre la cual tenía que derivar parte de los debates de ese tema, ¿no? Entonces yo creo que deja mucho a deber la transición en el sentido de que no nos dimos cuenta de que todas las estructuras que habíamos formado en realidad sirvieron para muy poco o para favorecer a las grandes mayorías de México. Yo creo que ahí podemos poner sobre la mesa la primera diferencia que vamos a tener en esta charla. No sé si una diferencia en realidad. Yo estoy muy de acuerdo en que las mayorías son las que mandan en la democracia. Es impensable que una minoría pueda gobernar, a pesar de que en México ha sucedido muchas veces, ¿no? Y mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando hay un constreñimiento tal entre el deseo poderoso de las mayorías y los derechos más elementales de las minorías? No, ahí sin duda hay que cuidar los derechos más elementales de las minorías. Sin la menor discusión. Claro. Cuando son afectados de manera ilegítima, evidentemente. Claro. No tengo ahí la menor discusión. Se ha dado una discusión en torno a que la centralización del poder es mal en sí mismo. Claro.
O atender a las mayorías es mal en sí mismo, lo cual sí me parece que es equivocado. Yo pienso que en un momento como este, ante el reto criminal que tiene México, la centralización de poder no es una mala idea, justamente para hacer frente a la fragmentación de la cual hablamos solo hace unos minutos. Entonces, propongo yo que un proyecto centralizador no necesariamente es un proyecto antidemocrático o incluso antiliberal. Claro. Puede ser un proyecto que haga al Estado mucho más eficaz frente al principal problema que es el crimen. Mira, lo digo como lo creo. El problema criminal que tiene nuestro país, y esto es quizás la gran, no la gran conclusión, pero una de las conclusiones que obtengo después de estudiar 15 años el tema de seguridad, el problema criminal que tiene México no lo tiene ningún país del mundo y no se ha vivido quizás en ninguna región del mundo. Es un problema criminal, es un animal distinto a cualquier otro, porque tienes el tema de las armas, Claro. y luego tienes el tema de las drogas, y no de cualquier tipo de droga, tienes el tema de la marihuana, pero tienes el tema de la cocaína, de las metafetaminas, del fentanilo, cada uno produciéndote diferentes espacios de criminalidad. Luego tienes un corredor migratorio impresionante, Tremendo. un federalismo disfuncional, una frontera de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos. Es decir, no hay ningún país realmente que tenga todas estas variables funcionando al mismo tiempo. Por eso es que no hay políticas basadas en la evidencia para México. Ni siquiera el problema criminal de 2025 tiene que ver algo con el 2009 o 2008. Cambió radicalmente. Es otra cosa. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Es la pregunta que nos deberíamos hacer, que nos dedicamos a pensar al país. Y yo creo que se puede atender ese problema si hay mayor coordinación, centralidad, justamente para atacar, para ejecutar, para planear, para hacer mejores diagnósticos de los problemas que enfrentamos en temas de crimen. Entonces, no creo que apostar por cierto sentido de centralización sea necesariamente antidemocrático, sino más realista para pensar los problemas a los que sí se enfrentan. No, total, yo coincido completamente contigo. Además, creo que muchas veces las variables o las categorías se confunden, ¿no? Entre democracia y utilitarismo y entre descentralización y centralismo, ¿no? Somos una federación rarísima, tú lo decías, ¿no? O sea, venimos de un estado que desde su constitución del 17 dice que somos una federación, aunque era una simulación desde la de 1800. Esto que parece muy aburrido, ¿no? De decir federalismo, centralismo, tiene una implicación on the ground, ¿no? O sea, muy clara, muy específica, que es ¿quién va a perseguir al crimen organizado? La policía municipal de Uruapan, ¿no? Montado en un helicóptero, tirando balazos, o va a ser la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal, y que Andrés Manuel la intentó centralizar hasta donde pudo. Pero así como pasa por la seguridad, pasa por las elecciones y pasa por la recaudación, quién cobra qué, etc. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo organizamos un Estado con el pluralismo, con la diversidad, con el tamaño de México, que es enorme, ¿no? O sea, las federaciones, para quienes nos siguen, suelen ser para estados muy grandotes y muy distintos, ¿no? Sí. Entonces, un país así grandote como México, ¿cómo lo centralizamos? Porque mi preocupación de centralizarlo es que, si bien puedes ganar capacidades desde el centro, pierdes ciertas otras pierdes protección o supervisión de la periferia, ¿no? La primera pregunta que yo les hago, no la primera pregunta, la primera clase de ciencia política que doy a primer semestre, creo que a tu hermana le di esa clase de primer semestre. En realidad es una pregunta sobre la cual gira toda la ciencia política. Es ¿cómo podemos vivir mejor juntos? 5 palabras. ¿Cómo podemos vivir mejor juntos? Claro. De eso se trata, de vivir mejor juntos, porque somos una comunidad. Y en una comunidad todas las voces son importantes, hay que tener reglas. ¿Cómo hacemos que esta conversación gire mejor entre 130 millones de mexicanos? Imagínate. Pero hay que tener esa conversación de cómo podemos vivir mejor juntos. Mucho me temo que hace mucho que no la tenemos. Y que en realidad vivimos de inercias, de si la Constitución del 17 o la del 5. Nos parece que el modelo que tenemos hoy como país es el mejor para enfrentar los retos que tenemos en 2025, o era un buen modelo para pensar el 17 o el 57 o otro tipo de disputas y problemas. Yo pienso que no. Y una de las críticas que yo hice y hago a esta administración es que cuando se podía haber pensado eso, que fue el año pasado, y se prefirió apostar por la reforma judicial como una gran reforma que supuestamente iba a cambiar la justicia,
no se pensara realmente con todo ese poder que se tenía en ese momento, en ese instante, por una pregunta que es, ¿vale nuestro federalismo como lo tenemos? ¿Realmente funciona nuestra estructura de impuestos impositiva, de salud, de educación, de seguridad? ¿Qué hace bien? Y dejemos lo que hace bien, que lo siga haciendo bien. ¿Y qué no está haciendo bien? ¿Vale la pena tener 2.400 municipios? Tal vez era una estructura interesante para el siglo XIX porque podía mantener ciertos elementos que en ese momento ponderábamos mejores. Pero hoy es la estructura que nos va a evitar que sean las policías tomadas en Veracruz con 200 municipios, en el Estado de México con 125. Necesitamos un policía por cada municipio en el Estado de México o 450 municipios en Oaxaca. Esas preguntas de cómo podemos vivir mejor juntos, creo que no las estamos haciendo. Es una frase que digo mucho. Chesterton decía que cuando Roma estaba incendiada, era más inteligente apostar por un ingeniero hidráulico que por un bombero. Claro. Seguimos apostando por bomberos y no estamos pensando en términos más de imaginar el país que queremos en el futuro. Vivimos anclados en la inercia y aprovechemos. Creo que las crisis son una oportunidad, que el tema de la seguridad es tan brutal que nos invita a pensar nuevas formas. Quizás la centralización funciona para algunas cosas y otras no. Pero esa discusión del país que queremos, una gran reforma de Estado que nos permita adecuar y frenar inercias, creo que sería muy importante tener. A ver, me permitiste aterrizar el punto en el lugar correcto, que es los problemas de hoy. ¿Cuáles son los de hoy? Yo he escuchado desde Felipe Calderón que se planteó eliminar el nivel de gobierno del municipio, ¿no? Eliminarlo de la Constitución, integrarlo al gobierno estatal para que los gobernadores tuvieran un poquito más de fuerza para enfrentar el crimen, etcétera. ¿Cuáles son los problemas hoy de México? Por lo menos en términos de seguridad. Digo, te hago una pregunta que para 3 premios Nobel, pero... Sí, en términos de seguridad, fíjate tú, si no el caso de Carlos Manso, su lamentable asesinato vino a despertar un montón de preguntas de qué diablos está pasando en Michoacán, Claro, que tal vez no pasa en Guerrero. Entender la especificidad del problema de seguridad de cada región es importantísimo, de cada municipio. Porque los problemas criminales que tiene México, siendo enormes en todo el país, no son los mismos siempre. En realidad, México, siendo un país violento, no es violento en todas partes, ni siempre. claro. 5 o 6 municipios componen el 20% de los casos de homicidio en todo el país. Irapuato, Celaya, León, Ciudad Juárez, me parece que Tijuana. Ahí tienes el 22% de los homicidios de todo el país. Entonces necesitas diferentes tipos de política. Entonces, hay muchos problemas criminales, unos anclados al mercado de droga, otros no. En Coahuila atraviesa mucha droga y no tienes un problema de seguridad. No siempre tener un comercio de drogas te va a llevar a tener un tema de violencia. De hecho, no todo mercado ilegal te va a proporcionar un problema de violencia. Y de hecho hay mercados legales que son mucho más violentos que los ilegales. Entonces, tienes que empezar a segmentar y a ver qué tipo de respuesta necesitas frente a qué tipo de orden criminal o de problema criminal. Y ahí sí creo que están respuestas militares. Por eso tenemos una discusión fuera de cámara en torno a eso. Yo pienso que parte de la respuesta del Estado frente a algunos problemas criminales sí pasa por una respuesta militar. Entiendo. Y en otras tiene que ser de policía comunitaria mucho más local, en donde el municipio quizás no desaparezca, pero tenga otro tipo de arquitectura. Sí pensar en el mosaico distinto que es todo el país y tener políticas públicas distintas, evidentemente, en temas de seguridad. No hay una solución para todo el país, sino entender, digamos, las complejidades que te da cada municipio y cada región de México. Si tuvieras que aglutinar estos grandes problemas mexicanos en 2, 3, 4 grupos, ¿cuáles serían? O sea, está muy claro, todos atraviesan por la violencia y la violencia requiere armas y requiere capacidad para ejercer la violencia, ¿no? Pero algunas, tú ya decías, están vinculados a la extorsión o a las drogas. Pero, ¿cuáles serían esos grupos grandotes? ¿Cuáles crees tú? No, yo no sé si te podría decir grupos grandotes, pero sí me gustaría mencionarte una perspectiva hacia donde creo que debe avanzar la respuesta del Estado frente al problema criminal. Y esta tiene que ver con construir lo que yo llamo una política criminal. ¿Qué es una política criminal? Una política que focalice y priorice ciertos delitos que lastiman muchísimo a la sociedad y a los que sí se puede atacar. Casi que pondría en un cuadro cartesiano aquellos delitos que laceran a la sociedad de una manera impresionante y que sí se pueden atacar e iría frente a ellos. Por ejemplo, en México suceden 450 masacres al año.
que son eventos donde mueren más de 4 personas. Por su naturaleza son eventos que son fácilmente investigables, porque dejan muchas pistas. Sí. ¿No tiene hoy el Estado mexicano, te lo pregunto, la capacidad para investigar, meter a la cárcel 1.5 casos de este tipo de eventos al día? Sin duda. Sin duda alguna. Sin duda. No dejaría uno solo impune. Lo mismo con asesinatos a fiscales, a gobernadores o candidatos, que también por su naturaleza dejan muchas pistas. ¿Tiene el Estado la capacidad para centrarse en el delito de asesinato de fiscales? Lo mismo con el feminicidio, por ejemplo. 10 mujeres que son asesinadas todos los días en México. Me parece que si vamos por esos delitos que más rompen el pacto democrático, el asesinato del periodista, del candidato, porque ese tipo de asesinatos no solamente lastiman a la familia, lastiman al resto de la sociedad, porque se rompe un componente muy importante entre la vinculación entre Estado e individuo. Entonces, atendamos, construyamos una política criminal que no sea, vamos contra todos los delitos y contra toda la impunidad, eso no se puede. La impunidad existe en todos los países. En Alemania, en Francia, hay grandes índices de impunidad sobre muchísimo tipo de delitos, pero no del homicidio o no del asesinato a más personas. De ese tipo de eventos, creo que sí podríamos construir desde el Estado que prioricemos qué son las cosas, dónde ponemos una línea, una raya de lo que no puede pasar en un país como este. Yo creo que no se ha construido una política criminal en ese sentido, en gran parte porque nuestro federalismo enquilosado lo impide, porque siempre hay que ir respetando, digamos, sus jerarquías. A mí me gustaría que el presidente municipal, el guardia nacional, el policía municipal, el policía estatal y la presidenta de la República estuvieran alineados justamente hacia ese tipo de delitos. Paralelo a lo que dices, con lo que además coincido completamente, te propongo otro componente, a ver si estás de acuerdo, que es un poco lo que tú ya dijiste, que es la gran cantidad de eventos de alta criminalidad en México parecen estar relacionados directa o indirectamente a mayor o menor distancia con el propio poder, ¿no? Sí. Y entonces, cuando uno ve el debate actual de la Fiscalía General de la República y previamente la reforma al Poder Judicial, etcétera, vemos una y otra vez personajes poderosísimos, ¿no? Tú tienes a Gertz muy fuerte, con una gran capacidad como político, como funcionario, pero con una institución debilitada, desorganizada y encima que ocupa a esa institución para litigar cosas personales, ¿no? Increíble. Y de repente vas a casos muy concretos donde, y ahí quiero entrar contigo, el tema de Ayotzinapa, ¿no? La Comisión de la Verdad, de la Guerra Sucia, etcétera, donde parece ser que las cosas van avanzando y tocan pared, ¿no? Tú tienes la experiencia desde dentro, ¿no? Yo alguna vez critiqué mucho esa comisión, sabiendo que tú estabas adentro, porque... Otra diferencia, ¿eh? Otra diferencia. Porque recuerdo que pusiste alguna vez como indicador de éxito la cantidad de personas presas, ¿no? Y que yo decía, bueno, son prisión preventiva de entrada, no es ni siquiera una sentencia, olvídate ya de un proceso abierto, transparente, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, parece ser que el Estado podría focalizar el ataque a ciertos espacios, ciertos tipos de delitos muy concretos, pero parece ser que esos delitos están relacionados con el propio Estado. Entonces, cuando está relacionado con las armas que permite el Estado que entre, o que algunos mismos operan esas armas y esos grupos delictivos, ¿cómo rompes ese cerco, ¿no? Y ahí cuéntanos también de tu experiencia en la comisión, ¿no? Porque creo que puede ser bastante valioso. Bueno, a mí me tocó ser parte de una comisión, se lo cuento al público, que iba a investigar sucesos ocurridos en México entre 1965 y 1990, el periodo que se conoció como la Guerra Sucia. Bueno, Uruguay tuvo el equivalente a una guerra sucia, donde mucha gente fue asesinada, torturada, o tuvo que salir del país justamente para sobrevivir. Sí. En México tuvimos nuestra propia guerra sucia, unos 1.500 asesinatos, mucha gente desaparecida, vuelos de la muerte, y se forma esta comisión en el año 2021 justamente para investigar esos delitos y esclarecer en el sentido de iluminar, Claro. de ofrecer luz a un periodo que las generaciones más jóvenes no necesariamente conocen. Y avanzamos, formamos un equipo de investigación de más de 50 personas, reuniones con víctimas, diálogos con un montón de... Bueno, yo viajé por todo el país justamente recabando testimonios de gente justamente que sufrió esas atrocidades para intentar ofrecer no solamente verdad,
en el sentido de saber qué pasó, sino que esa verdad y esa documentación sirviera después para juzgar gente que sigue en el poder. Bueno, Hertz Manero era justamente parte de, digamos, de la infraestructura de la guerra sucia. Mucha gente que seguía y sigue en el poder en esos momentos, pues tenía funciones importantes en la década de los 80 y de los 70 y que nunca fue a prisión. Por eso al principio de la conversación, cuando yo hablaba sobre la impunidad del pasado y como nunca se revisó, hablaba justamente de eso. Pero para que veas cómo sigue viva esa impunidad, justamente cuando nosotros comenzamos a encontrar cosas, cuando accedimos al archivo de concentración del ejército mexicano, cuando comenzamos a denunciar públicamente a ciertos individuos que siguiendo en el gobierno, entre otros a Hertz Manero, fueron parte de esa represión, se acabó la comisión, se acabó el acceso que teníamos a esos archivos. En realidad, la comisión fue un gran ejercicio también personal de darme cuenta de los límites que uno puede tener al momento de avanzar hacia investigaciones profundas. Bueno, Alejandro Encinas, que estaba al frente de la comisión, renuncia, entre otras cosas, porque están espiando su teléfono y están espiando el teléfono del secretario técnico de la comisión nuestra y no pudimos tener más condiciones para continuar el trabajo. Con todo y todo sacamos el proyecto, pero la verdad es que al final fue un ejercicio institucional que fracasa porque no llevó a nadie a la justicia y aunque ofrece algo de luz sobre el pasado, no consiguió sus objetivos. Una muestra de cómo el pasado sigue anclado. Me acuerdo incluso de cómo Gómez Trejo, el fiscal especial, tuvo que huir de México, perseguido por el propio gobierno que lo puso ahí, ¿no? Que lo puso ahí, que la lo sentó fiscalía, ahí. bueno, y Hertz se quedó mientras. Es increíble que una institución que iba para transformar, como la FGR, tuviera un personaje como Alejandro Hertz que simbolizaba y encarnaba el pasado. Una de las grandes traiciones del gobierno anterior fue justamente haber apostado por un perfil tan oscuro y que tanto representaba el pasado en una institución que teníamos que renovar por completo. De acuerdo. Una gran decepción. ¿Pero por qué fue? ¿Por qué? ¿Cuál es tu explicación? Bueno, ¿No había otros perfiles en un país de 130 millones de personas? Explique el no presidente y los senadores que votaron por él. Me pareció un gran error, un error político de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y con Ernestina ves que eso va a cambiar? Bueno, Ernestina, la verdad es que sí representa algo opuesto. Una de las grandes abogadas democráticas, siempre al servicio de causas mucho más nobles. Evidentemente su paso por la política la ha transfigurado en algo, pero sí representa, al menos en su historial, una cosa distinta a la que representaba alguien como Alejandro Hertz Manero. Tengo confianza en que es muy bueno. Quizás siempre peco de ser optimista, espero en eso tener una similitud contigo y que haga un buen trabajo porque no podemos vivir con esos grados de impunidad, sobre todo, insisto, en los delitos de más alto impacto en nuestro país. No, también soy optimista, pero al igual que tú, creo que soy un optimista informado. Y en ese sentido me preocupa que focalicemos siempre el debate en las personas que son relevantes, por supuesto, porque dirigen la institución, pero no en la capacidad institucional de la Fiscalía, ¿no? Que tiene una relevancia que no es menor. Carlos, vamos a hacer un pequeño ejercicio que me gustaría hacer contigo. Te voy a mostrar unas fotitos y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Vale. ¿Va? Hicimos nuestra investigación, así que acá hay de distintos temas. Algunos los abordamos en la conversación, otros no, porque... Todos. Porque es difícil, pero bueno, vamos a ir mostrándotelos de a poco, ¿va? Vale. Este es el primero. Corrupto, traidor a los ideales y a los principios del PRI. Ojalá acabe en la cárcel. Vamos con otro. Yo sé que a ti te gusta el fútbol, tenemos una coincidencia ahí también, y además sé a qué equipo le vas, ¿no? Entonces... El mejor, Atlético de Madrid en una persona, un gran ejemplo de que si se cree y se trabaja se puede. Déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué el Atlético de Madrid? Desde hace muchos años mi abuelo era del Atlético, le iba al Atlético. Y es lo único, quizás el fútbol y el Atlético, quizás lo que más me conecta de mi niñez a hoy. Algo que nunca he dejado de hacer. De jugar fútbol y de ver de sufrir viendo los partidos del Atlético. Además, el fútbol es de las pocas cosas que dentro del mundo académico se siguen respetando a pesar de... Es la vuelta a la infancia. Claro. Y esas 2 horas en que juega uno fútbol es la vuelta a la infancia. Y es lo que yo más respeto de mí, esa capacidad de volver a ser niño a través del fútbol. ¿Crees que México pase? Yo espero que sí.
Uno se ilusiona también. Uno es optimista, en este caso un optimista no muy informado, pero tengo mucha fe en Uruguay y también en México. Bueno, creo que les va a ir bien a los dos. Una buena presidenta. Ojalá le vaya bien. Representa, creo, de lo mejor de la política nacional y ojalá siga avanzando su proyecto. ¿Tú votaste ambas veces por Morena? Voté por Andrés Manuel y voté por Claudia, muy convencido también por Claudia. Espero que le vaya bien. A ver, aquí tenemos uno ya de tu especialidad, que ya hablaste un poquito de eso. Me hubiera gustado hablar más del tema institucional estadounidense, pero a ver. Guerra contra las drogas le ha hecho mucho daño a México. La lógica de la guerra contra las drogas tiene una estela de muerte impresionante. Y la DEA, más que una agencia de seguridad, es una burocracia funcional a sus propios intereses. Y la DEA, además, no es homogénea, ¿verdad? Tiene un montón de oficinas que se matan ahí entre ellos. Es una agencia corrupta que ha hecho mucho daño y ha dejado muchos muertos en México. Sus métricas de éxito son los fracasos de México. No lo dudo. Estamos en un momento de un debate cultural, ideológico en el mundo, no solamente en México, y en ese contexto, ¿Quién es? Charlie Kirk. Charlie Kirk, que en paz descanse. Nunca leí a Charlie Kirk antes de su muerte. Okay. Me parece que estoy absolutamente en contra de todo lo que predicaba, de lo que decía, pero terrible es su muerte porque es un síntoma justamente de esa guerra cultural que se vive en Estados Unidos. Tremendo eso. ¿Caben ideas como las de Charlie No, Kirk? yo creo que no caben esas ideas en el debate democrático. Mira, ni lo reconcilio. Este también, pues, es parte de tu expertise como académico. Que no es una manzana podrida. El error es pensarlo como una manzana podrida. Es parte de una arquitectura, de un ecosistema, una parte del ecosistema. En el caso del Mayo Zambada, incluso un factor de estabilidad en Sinaloa. Sin él las cosas han puesto mucho peor. Inevitable que en el narcotráfico existan esos personajes, un criminal, sin duda alguna, pero parte de un ecosistema que junta a quien cultiva, que al consumidor en Nueva York o en la Ciudad de México. Él es solamente parte de ese ecosistema. Alguien diría que es virtud del mercado. Es virtud del mercado. Tremendo, y ojalá pase sus años en cárcel, porque también es un criminal. A ver, aquí vamos a meter polémica. Un dictador. Con todas sus letras. Con todas sus letras. ¿Cuándo? En nombre de principios y en nombre de ideas con las que comulgo, ha cometido crímenes y se ha perpetuado en el poder. Y una persona que juega con grandes palabras y termina siendo completamente incongruente con sus acciones, falla doblemente. Porque falla a una idea y también falla como ser humano y ha fallado a Venezuela. Ojalá se vaya pronto del poder. Le ha hecho daño a la izquierda latinoamericana. Le ha hecho un daño tremendo. Me parece que en muchas décadas no se va a recomponer justamente por haber habilitado y permitido personajes como... Oh. Ya casi vamos a acabar. Un buen presidente y un buen expresidente. Un buen expresidente. Con tremendos errores, con una administración de regular a mala, pero que en el gran arco histórico de las cosas, creo que su contribución ha sido positiva y va a ser positiva para el país. ¿Cuál es la gran contribución de Andrés Manuel? Haber puesto a los pobres primero. Haber puesto al sur primero. Hacía mucho que en México no se ponía a los pobres y al sur de México como grandes prioridades. Ojalá eso no cambie y afortunadamente Claudia lo mantiene, digamos, esos principios. Me parece que son principios muy defendibles, más allá de que muchas partes de su administración no hayan sido buenas en absoluto. Una institución que a mí me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es hablar, que es enseñar, que es aprender, que es estar con los más chicos. Le estoy muy agradecida. ¿Qué está pasando hoy en el CIDE? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, esperemos que se vaya regularizando la situación. Hay que preservarla, hay que conservarla, hay que cuidarla. 50 años de generar profesores, estudiantes. Me encanta trabajar ahí. Soy un privilegiado por trabajar ahí. ¿Tiene futuro el CIDE entonces? Tiene pasado, tiene presente y tiene mucho futuro. Para acabar, Carlos, voy a poner la imagen que creo que ha atravesado la contemporaneidad mundial. Trump. Primero que todo, creo que es un racista. Sí. Eso está al principio de cualquier cosa. Todos los demás adjetivos, e incluso algunos no del todo negativos,
me parece que parten de esa premisa. Gran parte de su política es racista, es imperialista y le hace mucho daño a México. ¿Hay mundo democrático después de Trump? Sí, la lucha democrática no se acaba nunca. Es importante el camino tanto como el punto de llegada. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Lo aprecié muchísimo. Disfruté muchísimo la conversación y gracias por la oportunidad. Vamos a platicar mucho más seguro. Feliz, muchas gracias.